Y nosotros crecimos juntos, ¿no? Porque cuando sucede el accidente de los padres, él se va a vivir con la nona Avellaneda. Y bueno, ahí mi vieja me empezó a llevar como mucho más seguido para que esté con él, ¿no? Porque él había quedado solo con la nona. Así que prácticamente crecimos juntos, digamos. Y la nona era una mujer increíble, la verdad que nos estimulaba y nos enseñaba cosas todo el tiempo. Desde cocinar, coser un pantalón, poesía y en lo creativo más todavía. Cuando Marco cumple los 15, ella le regala la Stratos roja y nada, no sabes lo que fue para el chabón, quedó fascinado. Y desde ese día, te digo, todo el tiempo y a todos lados con la guitarra. Y bueno, a mí me regaló mi primer cámara de fotos. De hecho, muchas de las fotos que te pasé están sacadas con esa cámara. Y para nosotros la verdad que cuando la nona se nos fue tristísimo porque para nosotros la nona era todo. Y también, digamos, ¿no? Como que fue un momento para cambiar de nido porque justo nosotros terminamos el secundario, en la casa en la que vivía Marco con la nona se vende y yo me voy de mi casa, entonces bueno, con Marco estábamos ahí y fue como empezar de cero y arrancamos para lo del Pipa. La nona y el Pipa habían sido amigos toda la vida, digamos, y él era como amigo de la familia. Así que nosotros lo conocíamos de que éramos así y Pipa nos recibió con los brazos abiertos y nos dio techo ahí en el sótano del bar. El bar cuando arrancó era un barcito tranquilo, común. El escenario siempre estuvo, pero había eventos muy pocas veces. Pero bueno, hasta que llegó la juventud y lo copó. Y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Por ese bar finalmente terminaron pasando todos. Bandas que no conoció nadie y bandas que terminó conociendo todo el mundo. Y bueno, nosotros caemos justo en ese momento, en el mejor momento. Y bueno, en el bar había movidas artísticas todo el tiempo y lo que había con más intensidad, digamos, era música, ¿no? En el escenario tocaban bandas todo el tiempo. Imagínate, nosotros charlábamos con todo el mundo porque vivíamos ahí, trabajábamos ahí, así que conocíamos a todos. Y bueno, Marco, como un poco influenciado por eso, empezó a hacer sus propias canciones y la verdad que, bueno, para mí siempre estuvieron buenísimas, entonces yo le insistía para que vayamos a la plaza o a la calle, a donde sea, a pasar la gorra, ¿viste? Y bueno, finalmente fue así. Primero fuimos a la calle y después fuimos a la plaza. Y ahí pasábamos la gorra y bueno, cuando llegó el frío terminamos yendo al subte. Marco siempre haciendo de las suyas, se chamulló ahí a uno que laburaba en el subte y bueno, tuvimos como un año tocando en el andén del subte. Y te digo, nos iba bastante bien la verdad y bueno, para Marco mejor entrenamiento que ese no hubo, imagínate. Igualmente, la intención, digamos, siempre era tocar en el bar, ¿no? Llegar a tocar en el escenario del bar. Así que Marco, bueno, hubo un momento en que ya le empezó a pedir a Pipa, ¿viste? A ver cuándo lo dejaba tocar y Pipa, ¿viste? Se hacía el boludo y lo pateaba para adelante. Bueno, Marco siempre hacía él lo que quería, ¿viste? Él iba y lo hacía. No te avisaba, nunca te avisaba. Si vos querías lo seguías y si no, chao. Pero al Pipa no lo quería pasar por arriba. El viejo era muy duro con él, siempre se lo pateaba para adelante. Y mirá que yo intentaba aflojarlo bastante al Pipa, pero no había caso. El plan que teníamos era que terminaban de tocar los Olor y distraíamos al viejo y ahí Marco tenía que subir bien rápido y empezar a tocar, porque el viejo, el problema que teníamos era que el viejo tenía el escenario ahí, ¿viste? Y el chabón estaba siempre atento a todo, entonces si lo veía subir a Marco no lo iba a dejar tocar, lo iba a parar. Pero si Marco subía rápido y la música empezaba, una vez que la música empezaba, no se cortaba.
Viene un día y viene con el zurdo los dos y me cuentan, tenían todo un plan armado. Ya se lo habían comentado a Carmencita, estaba metida y salieron a hacer al Pipa, ¿no? Se iban a meter con eminencia en ese momento. Siempre. Nada, me prendí de una. Así que bueno, llega el día y bueno, terminan los olor. Viene la genia de Carmencita ahí con un montón de cuentas que había juntado ahí, se las tira al viejo así y el viejo empezó a manotear las cuentas, ¿viste? Pero siempre con un ojito en el escenario, como siempre. Y en eso lo veo a Marco que me hace como un gestito de... Y bueno, era todo o nada, así que... Ay, ese día que lo vi entrar al zurdito con una botella en la mano, yo creí que se la iba a romper al Pipa en la cabeza, entonces... Claro, me asusté y se ve que se me transformó la cara porque el Pipa me pregunta, ¿pero qué pasa? Y ahí, ¡pumba! El zurdito se la clavó en el culo. No sabes lo que eran los ojos del Pipa. Era como que los ojos del Pipa se le salían. Estaba todo colorado. Digamos que el trabajo sucio lo hice yo, ¿no? Ese día. Finalmente salió todo bien porque Marco, después de que toca esa vez en el bar, la gente le empezó a preguntar, che, ¿cuándo volvés a tocar? Y a Pipa también le preguntaban, ¿cuándo vuelve a tocar Marco? Y bueno, el problema era que el viejo estaba re caliente porque Marco, claro, lo chicaneó, ¿viste? Desde arriba del escenario. Pero bueno, nada, el viejo tampoco era boludo, así que aflojó, terminó aflojando y bueno, el bar se empezó a poner. Vos sabías que si buscabas un refugio, jueves a la noche ibas al bar, que Marco iba a tocar, así. Para mí era distinto, ¿viste? Era distinto ese momento. Aparte, imagínate, había el triple de laburo, el triple de gente, pero sin embargo, yo estaba esperando el momento que toque Marco y nada, era hermoso. Después nos quedábamos en el bar hasta el amanecer, ¿viste? Era como un ritual que teníamos. Después de un tiempo ya no se podía tocar más en el bar. Había mucha gente, ¿viste? Entonces ahí es cuando surge que se juntan, digamos, Perú y Marco, ¿no? Y justo ahí nosotros también pegamos una casa en Avellaneda, volvimos al barrio y Marco empezó a tocar en Capital y en provincia. Imagínate, para nosotros es un mundo nuevo completamente. Y aparte, bueno, empezamos a ir a la fiesta de Perú, que... chapó. Mira, yo creo que el gordo es ser un chanta. No hay otra. El tipo le gustaba que vos toques y él contar dinero, ¿no? Eso era lo único que le interesaba, era un parásito. Vivía a costa del talento de otros, eso pienso. Lo que sí, ¿no? El gordo conocía a mucha gente. Enseguida te hacía tocar y salías de gira y fiesta por todas partes y en esas fiestas no faltaba nada. Eso lo hacía bien el gordo, fiestas. A ver, ¿cómo te puedo decir? Eso fue distinto, porque Marquitos tenía otra pasta. Él era un músico en serio. Yo le fui por el lado de una carrera, de ser alguien importante, ¿viste? Como somos los representantes, las chicas, a ver si pescaba por ahí. Pero él me paró en seco y me dijo, mira Perú, yo me ocupo del arte y de grabar los discos y de componer, y vos del resto. Y ese fue el acuerdo. Te digo que no entiendo cómo hizo con Marco, porque Marco era un plantado, ¿no? No era un desquiciado, pero era un tipo que si no le cabía a uno, mandaba a cagar a todo el mundo y listo. La intención de Marco fue sonar lo más fiel al vivo posible. Un sonido bastante crudo, digamos. Y la verdad era la única forma que podía sonar con los equipos que teníamos. Había días muy productivos. Muchas de las primeras tomas terminaron siendo las definitivas. Y eso es algo muy complejo de lograr, que de movida te quede bien lo que buscas. Sí, él me invita a grabar en el primer disco y la verdad es que, nada, yo lo sentí como un regalo, ¿no?
tocar con alguien que ya veías que iba a ser una leyenda. Y sus canciones eran tremendas, ¿no? Porque eran muy simples, pero con una fuerza. Siempre apuesto a ganar, pero un disco así nunca me imaginé que iba a salir de nuestras manos. Lo único malo de grabar ese disco fue que estaba el gordo ese chanta dando vueltas todo el tiempo y rompiendo las pelotas. Y jodiendo todo, siempre con que zapáramos menos y grabáramos más. Seguramente si me hubieran dejado elegir un guitarrista a mí, nunca hubiera elegido a Splash. El flaquito tiene problemas que ya todos conocemos. Y además como guitarrista son 4 de copa. Pero bueno, el arreglo que teníamos con Marquito era que él se ocupaba de la parte artística y yo del resto. Era un tema de respeto, era un tema de código. Las guitarras de Splash le dieron ese toque de virtuosismo al disco. Y eso se encuentra en muchos temas, por ejemplo en el riff de Sopa de Falgo. Cedro Azul, El Buda, que es uno que me gusta mucho, y Sindicato de Solteros, que me trae un montón de recuerdos de esa época. En realidad a Marquito no le interesaba la tapa. En realidad no le interesaba nada de ninguna foto. Entonces yo le fui y le dije, mirá, escuchame, necesitamos una foto para el disco. Y me sacó cagando. Así que terminé eligiendo una de un día que fuimos a pasear al Tigre. La verdad es que sí, me acuerdo, pero no te puedo decir mucho porque era una época en la cual vivíamos de fiesta y fisurábamos todo el tiempo. Entonces, no sé, era una fiesta del Gordo Perú, había un montón de gente nueva, nosotros estábamos con lo mismo de siempre. Y ya mucho más, no te puedo decir porque yo estaba muy fisurado. Me acuerdo que sí, que me llevaron él y la piba en un auto. Me dijeron que me tiraron en una cama, pero yo me desperté en el piso el otro día, así que no, más que eso. Esa mina le cagó la vida a Marco y a todos los que lo queríamos. Aparte salía con un viejo que era un empresario lleno de plata, tranza también. De hecho me acuerdo de la situación y asco me da. La verdad que es un bajón, es innecesario. Lo único que puedo decir, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Ellos tenían una relación a escondidas, o sea, se veían solos. Yo la vi a ella una vez, 2 minutos así personalmente, pero no tuvimos contacto. Yo qué sé, era una relación clandestina. Y bueno, saltó. La verdad que fue una de las tapas más recordadas. Tristemente quizás. No tengo problema en hacerme cargo. Mira, la cosa es así. La gente en ciertos ambientes saben de qué se trata. Nadie les va a ofrecer nada. Ellos se acercan cuando quieren vender algo. Entonces hablan de su vida privada y si su imagen es pública no pasa nada. Pero un día vos le querés sacar una foto con una mancha de tuco acá y no les gusta, la relación se corta. La fama es así. Vivimos en un país en que la gente quiere conocer lo que no ve de los famosos. Ahí entramos nosotros. Y si existimos, es porque alguien compra lo que ofrecemos. Si no, decime por qué las revistas de infidelidades son las más vendidas. Este es un flash de último momento. Nos acaban de confirmar que la modelo Rafaela Ceballos de Pastorelli ha sido asesinada tras haber querido resistirse a un intento de robo. Rafaela Ceballos, esposa del reconocido empresario Luciano Pastorelli, salía del Hotel Frizz tras participar de un desfile de una conocida marca de ropa interior. Lamentamos este terrible hecho y desde el canal enviamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares. Los mantendremos informados. Y nosotros nos enteramos de la noticia, digamos, a la mañana siguiente. Marco justo había tocado ahí en el callejón de Mompox con los Buscapié y
Bueno, fue ahí a la mañana cuando salimos que nos enteramos. Al toque ya igual la policía ya lo vino a buscar y estuvo todo el día ahí metido declarando, digamos. Y a los días de eso es que la hermana de Rafaela sale a decir todo esto, ¿no? Seguimos en esta mañana nublada de Buenos Aires. Como es de público conocimiento, ayer a la madrugada se encontró el cuerpo sin vida de Rafaela Ceballos, modelo y esposa de Luciano Pastorelli. Hoy tenemos la suerte de contar con la palabra de Liliana Ceballos, hermana de la modelo, que se comunicó con nosotros para contarnos cómo vive estas horas de dolor después del trágico episodio. Sí, acá estoy. Ahora te escucho bien. Contame, Liliana, ¿cómo están vos y tu familia? La verdad es que estamos destrozados. Tengo miedo. Miedo de que me pase lo mismo que a mi hermana. Y por eso les llamo a ustedes, porque sé que hay un montón de gente que los escucha y en algún punto trato de buscar protección. Lo que quiero decir es que a mi hermana no la mataron para robarle. A mi hermana la mandaron a matar. Y el responsable de esto es Luciano Pastorelli, el marido de mi hermana. Discúlpame, Liliana, pero ¿no te parece Déjame que...? terminar, por favor. La relación entre mi hermana y Pastorelli no venía bien y después de las fotos se empeoró todo. Mi hermana tenía miedo porque él se había puesto más violento de lo común. Él había empezado a amenazar, le había empezado a decir que él la iba a matar, que eso no se le hacía a un tipo como él. Yo sé que todo esto puede parecer una locura, que lo único que tengo es mi palabra y la de mi hermana contra uno de los tipos más poderosos del país. Pero no es más que la verdad y yo no voy a parar hasta que se haga justicia. Solo quería hacer esto público antes de llevarlo a los tribunales. Gracias. Perdón, pero no puedo. Antes que nada, de agradecerle por su presencia y por su hospitalidad de habernos recibido aquí en su casa, quiero hacer público, mío y por parte de la producción, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Rafaela Pastorelli. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias, realmente lo aprecio. Y sí, lamentablemente es como vos decís, yo acabo de perder a mi mujer, que era lo que más amaba, y ahora me encuentro sentado en el banquillo de los acusados. Esto parece una broma de muy mal gusto. Te digo, la verdad que cuando escuché eso, pensé inmediatamente, ¡qué disparate! La verdad que estoy asombrado como todo el mundo. No sé qué pensar, si esta persona está delirando o realmente busca algo más. De todas maneras, yo quiero hacer una diferenciación entre la familia de mi mujer y su hermana, que es la que salió a difamarme. ¿Crees que la oposición podría estar detrás de todo esto? ¿Crees que tiene algo que ver con tu candidatura para...? Discúlpame, Patricio, que te interrumpa, pero quiero decir algo. Esto que ocurrió realmente es un asesinato despiadado hecho por gente que está perdida. Así lo dictaminó la policía y la justicia. Y con referencia a mi iniciación en la política, la verdad que no sé qué va a pasar. En estos momentos no puedo proyectar nada. También quiero decirte que lo de Rafaela con este muchacho, el músico, no fue motivo para que nos distanciemos ni mucho menos. Las personas cuando hablan se comprenden y así fue mi relación siempre con mi mujer. Mientras la hermana de Rafaela sigue diciendo lo que todos sabemos, yo digo que no soy Dios para juzgar a nadie, pero soy humano para perdonar. Todo eso estuvo muy bien armado. Encima la basura de Pastorelli me hizo quedar como una loca, como si yo fuera una desquiciada. ¿Él se da el lujo de hablar de mi familia? Yo le digo al hijo de puta ese que antes de hablar de mi familia se lave bien la boca. Es tan perverso que fue capaz de arreglar con un perejil para que vaya preso por el asesinato de mi hermana. Obvio que recibí amenazas, pero no me voy a callar. A mí ya no me importa nada. Mi familia la mataron en vida.
Yo lo único que voy a hacer es seguir diciendo la verdad. Y la verdad es que Luciano Pastorelli es el asesino de Rafaela Ceballos. Y ese que está ahí encerrado es nadie, no existe. Con ese tipo preso no hay justicia. Yo sé muy bien que la única que sabe que mi hermana estaba bajo las amenazas del cínico de Pastorelli soy yo. Pero no tengo manera de probarlo, ¿entendés? Y así estamos. Un hijo de puta libre, un infeliz en la cárcel, y yo, la loca, que sigue pidiendo justicia por Rafaela. Y para nuestro proyecto Funtacle, nosotros no queríamos hacernos famosos por los avisos fúnebres. La verdad, era un circo. Era todo un bolonqui porque Marco estaba encerrado, triste, sin ganas de nada. De hecho, yo lo iba a visitar cuando podía. Y la verdad es que no le podía levantar el ánimo, y eso que nosotros teníamos algo especial con Marco. Esa es la verdad. Y bueno, ni siquiera con eso. Sumale que estaba el zurdo, que, bueno, es un desastre, no hacía nada. Imagínate, la casa era una mugre. Después de eso realmente fue un bardo, fue un asco. Mira, a mí los flashes me encantan, pero eso era demasiado. Había, perejiles por todas partes, fotógrafos en la casa, en el bar de Pipa. No, era terrible. A ver, cuando encuentran al supuesto asesino, digamos, para nosotros fue un alivio. Sobre todo porque a Marco lo dejaban de joder, ¿viste? Nosotros no estábamos acostumbrados a todo eso. Nosotros éramos de otro palo, yo qué sé, que te persigan periodistas para hacerte preguntas, que te saquen fotos. Así que bueno, acá apenas se tranquilizó un poco la cosa, digamos, apenas pudo, Marco se fue a la mierda. Acá estaba todo re podrido. Cuando todo se aclaró, ¿qué habrán sido? 2 semanas, 10 días. Yo creí que la vuelta iba a ser más rápida. Primo, este es un pueblito en la quebrada que no sé cómo cazzo se escribe. Nada se parece a esto. La gente de acá es muy amable. Son como amigos pero sin conocerte. Como ves en la foto estoy con tu mochila. Bueno, conseguí una guitarra por unas monedas y tu mochila. Me saqué la foto para que la recuerdes. Tu hermano, Marco. Postdata. La foto me la sacó una chica que me encanta. Zurdito, la chica de la que te hablé es la de la foto. Se llama Zairi. Ese es su nombre aymara. El nombre posta no me lo quiere decir. Vamos viviendo bastante bien. Ella es artesana y yo sigo juntando monedas con la guitarra, como en el subte. Hay lugares que no te imaginas y ella es hermosa. Te escribo pronto, tu hermano Marco. Primito, estoy contento. Hace tiempo empecé a componer de nuevo. El paisaje ayuda. Zairi me puso Urizaca. No me quiere decir qué significa. A todos me presenta así. Es gracioso. No sé cuánto falta para la vuelta, pero cada vez menos. Tu hermano, Urizaca. Y viste como que era la revancha, ¿no? Del tipo, porque el tipo vino decidido a grabar y a tocar. Como que había vuelto con una energía tremenda, como que el viaje le había servido, como que se había sacado toda la mierda, ¿viste? Y se notaba mucho en lo que decía, en las canciones. Me los crucé en la ruta a él y a Zairi y los levanté y me los traje para Capital. Y nada, como yo siempre laburé con la chata, esta vez les hice de chofer. Y estos salames me llamaban el halcón.
era pues, como yo no conocía los lugares, siempre me pasaba y hasta encontrar un lugar daba vueltas y vueltas. Siempre que Perú me llamaba era porque tenía algún laburito para mí. Y este resultó ser muy bueno porque ahí lo conocí a Marco. Conectábamos de movida. El chabón tenía la música en la cabeza, ¿viste? Se hacía entender. Y los temas salieron como si hubiéramos tocado toda la vida. Yo con Panza y con Otelo ya había laburado otras veces, así que lo musical anduvo todo bien y abajo del escenario, ¿qué te voy a decir? Fueron 6 meses de verano. Y bueno, sí, Perú la verdad es que le dio todo el apoyo para la grabación del segundo disco y el Gordo había mejorado mucho desde el disco anterior y se nota ahí. El sonido que tiene el segundo disco es tremendo. Y los temas, ¿no? También. La chica del poli, la primaverita de los puercos, en las montañas. Unos temazos tremendos. Me dolió que no me llame por el segundo disco, pero lo cierto es que yo no estaba para los tiempos que Marco pedía. No, él estaba con muchas ganas de grabar y la verdad es que a mí me gusta la música, pero no me gusta trabajar. Y yo no estaba con ganas de andar ensayando cada canción 1000 veces. No, yo soy así, Marco estaba voraz. El único problema, a decir verdad, fueron las letras. Era poesía envenenada, le decía yo. Marquito estaba encaprichado y estaba así en artista y no quería cambiar una sola coma. Y esto era discusiones de todos los días, porque para mí estaban bastante subidas de tono. Y mirá, los temas eran así, las letras eran así, y Perú no se tenía que meter en lo artístico. Por eso es que un poquito se demora la salida del segundo disco, pero bueno, finalmente cuando salió fue increíble. Para mí es un discazo, la verdad que... Mirá, pibe, hice todo lo que pude por avisarle a Marquito a la que se venía, pero a él no le importó. Así fue la cosa. El que avisa no traiciona. Así que grabamos el disco y empezamos la gira. Y ahí nomás llamé a mi vieja y le dije que no me espere por un par de meses. Se cayó la gorra y vio la mentira de amor. Nuestro fuego para otra vida no entendió. Tus ganas de no ser de nadie, piensa hoy. Gatillarse o tratar de olvidarte, la chica del poli no tiene miedo a ser feliz. Guarda una bala, el tiro no es para mí. La chica del poli no tiene miedo a ser feliz. Chaleco antibala no te salva de vivir. Todo empezó a desbordarse, nunca imaginamos el éxito que iba a tener la canción y menos a la cantidad de gente que iba a empezar a venir a los recitales.
Al principio eran lugares chicos, pero te digo que después en el interior la cosa se ponía así como más caliente. Y era lisérgico. Vos escuchabas cantar a los pibes en contra de la yuta. Es evidente que la chica del poli tiene algo, ¿viste? Tiene algo pegadizo, no sé, ¿no? Como... Se cayó la gorra y dio la mentira. Dejamos nuestro fuego para otra vida. Ah, es tremendo, cada frase espectacular. Yo sabía que el negocio estaba ahí, pero la agresividad de la letra podía salpicar para cualquier lado. Y el bardo era cuando tocábamos en provincia, porque la poli no quería saber nada. La cosa anduvo bien solo al comienzo, pero después cuando la gente empezó a agitarla con el paso del tiempo, la relación se fue caldeando. Algunas veces las autoridades le pedían a Perú que no tocáramos la chica, pero a Marco le chupaba un huevo. En realidad, si ustedes se fijan bien, no era una historia contra la policía, era una historia más, como cualquier otra. Pero la gente fue la que se la empezó a tomar con la policía. Y de eso ustedes saben, no puede salir nada bueno. Estábamos yendo para Capital y ahí nomás, cerquita de lo de Marco, nos para la policía. Bueno, se acerca un oficial, me pide los documentos, se los doy y veo que se aleja con el resto. En eso vuelven todos, nos hacen bajar, el oficial se queda conmigo haciéndome un par de preguntas y el resto entran con Marco al fondo de la camioneta a revisar las cosas. Y bueno, yo estaba tranquilo, o sea, solo estábamos llevando instrumentos. Pero en eso cuando veo que Marco vuelve estaba pálido, estaba blanco. Pero estaba tranquilo. Para mí sabía lo que le estaba pasando. Y bueno, veo que cuando vuelven dentro del estuche de la guitarra de Marco había unas bolsitas. Y bueno, a mí me dejaron ahí con la camioneta y ahí mismo se lo llevaron detenido a Marco. Mirá, simple. Si Marco consumía o no, no interesa. Yo te puedo asegurar que la cantidad que le encontraron no era de él seguro, porque ahí había para repartir. Mira, todo el mundo se droga. Vos salís a la calle, caminás de noche y todo el mundo se droga. Y no están todos presos. Yo me drogo, todos lo saben. ¿Por qué no me vienen a buscar a mí? No, la policía que la chupe. Es así. Yo creo que a uno no le tienen que romper las pelotas mientras no lastime a nadie. Y mi vida es mi vida y el que se mete con eso es un vigilante de alma. Es así. Si Marco tenía o no tenía, no es lo importante. No sé qué me querés preguntar. Yo no estuve ahí. Todo lo que te digo es que Marquito se movió en un ambiente que todos conocen. En la vida personal de mis artistas, yo no me meto. Pero, a ver, Perú, vos no organizabas fiestas, no conseguías... Pará, ¿a dónde querés ir? ¿No te parece que me está faltando el respeto a mí, pendejo? Yo me presto a esto, te doy una entrevista y vos haces un par de preguntas que te venís haciendo el boludo. ¿Sabés qué? Vos y tus preguntitas de mierda te las podés meter bien en el fondo del culo. ¿Por qué no te vas a poner en vigilante con los forros que no te atienden el teléfono? Cortala. ¿Sabés qué? Cortala. Se terminó acá. Nunca había actuado la justicia tan rápido. Expediente, sellito, archivo y lo teníamos a Marco en cana en el penal de Sarandí con una condena. Evidentemente cuando la decisión está tomada, ya está. La revisación es una inmundicia. El lugar a donde nos juntaron con Marco era espantoso, estaba todo sucio, había un olor asqueroso en ese lugar. La verdad que pobrecito, Yo esto no se lo deseo a nadie. Y tal locura fue que lo encerraron en el penal de Sarandí, donde estaba lleno de narcotraficantes y de asesinos. Bastante peligroso, ¿no te parece? Para una persona que llevaba unas supuestas bolsitas de cocaína. Se nos ocurrió con Panza y con Otelo y ahí nomás le tiramos la guía al zurdo. Y perdido por perdido, fuimos para adelante.
Armamos la movida en una semana. Cuando te digo movida es el boca en boca, que era lo único que teníamos nosotros. Y ahí nosotros fuimos con la chata hasta el penal y la estacionamos eso de las 2 en la placita que está enfrente y metimos el disco de Marco a todo lo que da. Recuerdo que habíamos juntado 150, 200 personas y bueno, estábamos todos ahí agitando, pidiendo por la liberación de Marcos y en eso sale él y se asoma con un par de presos. Y bueno, ahí como la gente empezamos a cantar y bueno, todo esto el disco seguía sonando y llega justo la chica del poli. Y ahí veo que un par de policías se nos van acercando y como que se vienen contra nosotros también estamos avanzando un poco y bueno, entre así íbamos agitando y veo que a uno se estaba pudriendo todo y a uno se le ocurre tirar un piedrazo y bueno, ahí olvídate, ahí se fue toda la mierda. Y esa piedra detonó la bomba. Los policías empiezan a salir ahí de todos lados, te cagaban a palos y ahí cada uno corría para donde podía. Imagínate que nosotros éramos 100 personas que habíamos ido a pedir por la libertad de un cantante y nada, de repente estábamos todos corriendo, perseguidos, con miedo. Si me acuerdo, sí. Mirá si me acuerdo, mirá el palazo que me comí ese día, la cicatriz que me dejaron, no sabes lo que fue. Rajaba para donde podía, nadie se esperaba algo así. Cuando quedamos así corriendo, alejándonos, yo quedo con un grupo de gente que cuando ya estamos bastante alejados, cuando podemos frenar un toque, yo lo reconozco a Splash. Y ahí él estaba con la novia y un flaco. Así es como yo lo conozco a Carmen y al zurdo. Y ahí nada, quedó la amistad. Imagínate que fue tan violenta la represión que no volvimos a hacer ninguna marcha, manifestación, nada. Después de eso no hubo ni una marcha ni nada parecido. O sea, la gente se asustó mucho. A Marcos le prohíben las visitas, queda aislado, no puede recibir ni mandar nada. Y nada, después de eso quedamos incomunicados. Aquella vez que yo lo fui a visitar a Marco, él me cuenta que se había hecho amigo de un muchacho, ¿no? Y bueno, cuando nos prohíben las visitas, yo me acuerdo de este muchacho que se llama Emilio Donoso, Molle. Y bueno, decimos, bueno, alguien tiene que ir a visitarlo, pero claro, a todos nos tenían vistos a nosotros. O sea, el único que no lo tenían visto era Fede, ¿viste? Así que bueno, Fede fue y se animó. Y eso fue una locura que salió bien. Yo estaba todo cagado, imagínate que tenía miedo que me reconociera la policía. O sea, si te lo pones a pensar, ¿qué se van a acordar de cada uno que estuvo ahí hacía 2 semanas? Pero en el momento la flashás. Después imagínate si el nombre no era el que me había dado Carmencita, el de Molle. El que estaba poniendo la cara y era yo. Y después si era, andás a ver cómo iba a reaccionar, si el tipo me quería ver. Digo, podía pasar cualquier cosa. Era un chiste que él estuviera adentro. Además, lo que estábamos en ese momento ahí, estábamos por cosas más pesadas, viste, que llevar boludeces. Así que bueno, sí, coincidimos en el pabellón y al toque empezó a caminar conmigo. Con Marco éramos de la camada de los más jóvenes en ese momento, me acuerdo. Y bueno, Dios nos cría y el viento nos amontona, ¿no? También me acuerdo ahí que al toque entra él, pasa lo del quilombo de la calle. Que bueno, si bien era una ala interna del penal en la que nosotros estábamos, se escuchaba perfecto todo, ¿viste? La música, el quilombo, los gritos. Además de ver al servicio penitenciario de acá para allá, dijimos, acá pasa algo, ¿viste? Y bueno, creo que ahí es cuando todos saben ya quién es Marco, ¿no? Desde ese momento. Y era raro porque
Después de hablar de Marco, Molle me preguntaba un montón de cosas de afuera, me contó cosas de su vida. La verdad que de tanto hablar estuvo bueno. Yo sentía que a él también le servía. Primero que llego a la sala y veo un pibe que no había visto en mi vida, ¿viste? Me acuerdo que desde ese momento pensé que me lo mandó Dios porque si bien las visitas no eran para mí, era una distracción, ¿viste? A lo de todos los días. Era un contacto con el afuera y bueno, eso se agradece. Sí, yo creo que lo conocí bien, era buen pibe. Él se supo adaptar, sobrevivía igual que nosotros, no se metía con nadie lo jodía y no mucho más para decir sobre la vida adentro. Era tratar de aguantar todo lo que se pudiera, no comerse la cabeza los días que te tocaran estar adentro. Yo no soy Dios, yo no juzgo a nadie, qué fácil es decirlo, nadie va a castigarte. Acordémonos la situación que estaba el país en ese momento. Sí, ese tema decía cosas fuertes. Somete al pueblo, la ambición es su verdad, nos roban los sueños, no tienen piedad. El tema no decía más que la verdad, pero se ve que tantas verdades juntas no pueden pasar desapercibidas. Bañan su mierda ahí, en la primaverita de los puercos. Mira, yo creo que el gordo es muy vivo, ¿no? Y hay que reconocer que si algo hizo bien fue sacar ese tema. Lo cierto es que lo hizo para llenarse el bolsillo de plata, que es lo que le interesa a él, pero lo importante es que Marco seguía sonando. No hay miedo ni dolor, donde ustedes viven, los pies de los vencidos marchan y siguen. Y el tema cuando salió empezó a girar en la radio, pero al tiempo ya empezaron a sancionar a las radios que pasaban el tema. Y sí, la verdad es que sí, el tema decía cosas. Sí, hablaba de toda la casta política nefasta de ese momento que iba a lavar las culpas a los del operador ese. Pero bueno, sí, el tema decía la posta, pero te la decía como te lo decía Marco, ¿no? O sea, como que el chabón, sí, te tiraba la posta, pero con una energía dulce. Pero bueno, obvio, siempre es más fácil, ¿no? Demonizar a un artista que hacerse cargo de sus mierdas. La primaverita de los puercos. Yo prefiero no decir el origen o el porqué de cada tema. Pero en este caso me gustaría decir que este tema fue hecho no solo para los que gobiernan, sino que también está dedicado a todos los pastorelis, a todas las mierdas que hacen peor vivir acá, para todos los puercos. Y el tema ese era explosivo. Desde principio a fin era una bomba. ¿Qué puedes esperar de un tema que se llama La primaverita de los puercos, no? El tema giró poco tiempo, pero la verdad es que la repercusión fue bastante. Y a Marco ahí como que lo ayudó, ¿no? A mantenerse un tiempo más vigente, digamos. Al comienzo a las radios las sancionaban como con una multa económica, ¿no? Entonces algunas radios seguían pasando el tema, pero después se acabó todo, se acabó la multa y se acabó todo. Marco ya no podía sonar. Es corta la bocha, censura. Si bien Marco fue uno de los primeros, no fue el único en sufrir la censura. Hay que recordar que el país vivía momentos de tensa conflictividad social y los artistas de protesta, por llamarlo de alguna manera, no eran bien vistos por el gobierno. De modo que comenzaron a intervenir aquellas obras que eran consideradas perturbadoras de la paz social. La verdad que el país ya estaba perturbado y no justamente por estos artistas. Lo llamativo del caso de Marco es que no solo se prohibió la canción conflictiva, sino que la censura abarcó toda su obra. Hay dos hipótesis sobre el porqué de la prohibición. La primera es la que podríamos llamar paranoia gubernamental, que consiste en que desde el gobierno se consideraba a Marco como un potencial agente de conflicto. Y teniendo en cuenta su legajo y la situación en la cual se encontraba, se procedió a la censura total de la obra.
La otra hipótesis con la cual yo acuerdo es que, dado el nivel de tensión social y el florecimiento de estos artistas, se decide tomar a uno, darle un castigo ejemplar y de esta manera transmitir un mensaje al resto de la sociedad. Y la verdad es que volver a encontrarnos fue hermoso, después de tanto tiempo poder abrazarnos. Me acuerdo que le habíamos organizado como una super fiesta de bienvenida, pero salió como el orto. Mucha gente, pocas provisiones, un calor, se cortó la luz. Bueno. Pero bueno, esa es la noche en la que Marco y Fea se conocen. Yo crecí escuchando a Marco desde chiquita, por Fede. Lo fui a ver un par de veces y fue todo muy loco. Yo lo pasaba a buscar siempre por la casa de Fabri, cuando ellos terminaban de grabar. Él en esos días estaba de buen humor, se lo veía bien. Estaba convencido de que las cosas podían mejorar. Confiaba mucho en Perú. Sí, Marco venía a mi casa. Yo me había hecho mi estudio muy artesanal, caja de huevo, micrófono. Y ahí pasábamos mucho tiempo. Para hacer los demos servía. Mientras tanto, Perú se estaba moviendo para que levanten la censura. Pero hasta que eso no pasara, no tenía sentido que grabamos en serio. Al menos eso decía él. Habremos grabado unos 7 temas que siguen guardados ahí, juntando polvo. La verdad es un desperdicio. Eso ahí, hay cada joyita. Un tema de Marco vale 10 de cualquier bandita de ahora. Hay un tema de amor, por así decirlo, que para mí es de lo más lindo que compuso Marco. Cuando llegué y te vi bailar, me curaste con tu voz, mezcla de miel y ron, guarda. Yo bebí de tus labios y así aprendí lo que es dejar que el tiempo nos lleve a un camino de libertad. Me llevó tu risa en las mañanas y las canciones sin miedo. Un baile en el polvo para limpiar los recuerdos. Carnaval norteño. Y el Marco que salió de la cárcel era distinto al que entró. Andaba medio mal, raro. Y cuando él salió, nos fuimos de vuelta a vivir a Avellaneda juntos, como siempre. Y él estaba en una situación rara porque entusiasmado por la libertad, pero preocupado por la censura. Y cuando la censura se ratificó, fue un desastre. Perú sigue diciendo que él hizo todo lo que pudo, ¿viste? Y yo la verdad es que le creo, porque a Perú no le servía a Marco sin tocar. Y bueno, para Marco no poder tocar fue lo peor. Mira, la verdad es una sola. Y es que si al gordo no le haces ganarguita, para él no existís. No, por eso no hay tercer disco de Marco. ¿Quién dijo que el gordo hizo algo para levantar la censura? Yo creo que por ahí, con el tercer disco en la calle, la situación hubiera sido otra, ¿no? Fue horrible. Él estaba tirado, sin ganas, triste. Pero lo peor es que él a mí no me decía nada, entonces yo no sabía qué hacer. O sea, sabía que algo le estaba pasando adentro y que, bueno, eso en algún momento iba a explotar. Y de ver al nene que yo conocí, a ver a una persona que estaba
abandonada, dejada, como sin fuerzas, eso te llenaba de tristeza. Mira, nosotros intentamos ayudarlo con los Olor, le dijimos que venga a tocar un montón de veces, pero no había forma. Bueno, un día nos llama por teléfono el zurdo preguntando por Marco, si nosotros sabíamos algo de él, si sabíamos dónde estaba, algo. Y nosotros no sabíamos nada. De hecho, ese día a mí me quedó una sensación rara en el pecho. La verdad es que yo al principio no le di importancia, había vivido tantas veces de gira con Marco y habíamos estado tantos días sin volver que pensé que estaría ahogando penas por ahí, pero Carmencita enseguida empezó a paranoiquearse, que a Marco le pasó algo. Y después ese llamado se me vino a la cabeza la última vez que nos habíamos visto. Marco vino al estudio como venía siempre, pero esta vez no grabó. Me dijo que no iba a grabar más, que era el pedo. Y me regaló los cassettes con lo que había grabado. Fue como una despedida. Y la última vez que lo vi nos fuimos a tomar unos vinos al río y lo vi mal, pero como cualquiera que anda triste. Marco no apareció. No llamó, no vino a mi casa. Después de llamar a los conocidos, decidí esperar un par de días a ver si, viste, por ahí el loco estaba ahí evadiendo la realidad. Pero bueno, no tuve ninguna novedad, entonces con Fea nos repartimos a algunos lugares, bares, hospitales y salimos a buscarlo. Fue horrible. En el hospital ver cómo buscaban en la planilla su nombre y pasaban las hojas y nada. Y bueno, después de la búsqueda no hubo ningún resultado, digamos, y bueno, lo que quedaba era hacer la denuncia en la policía. Estábamos todos esperando lo peor. Cada vez que sonaba el teléfono, pensábamos, bueno, ya está. Y sí, obvio que pensás, no hay un día en que no piense. ¿Sabés la cantidad de veces que me pareció verlo por la calle? Nosotros crecimos juntos, ¿entendés? A mí me falta una mitad. Y el tiempo pasa también, ¿viste? Y yo me fui a Avellaneda, me casé, me separé. Pipa ya no está. Cambiaron muchas cosas. Y mira, te digo la verdad, en esos momentos uno no sabe si seguir o esperar. Y yo a Marco lo esperé muchísimo. Me costó bastante rehacer mi vida. Pero bueno, decidí seguir y ahora ya tengo mi familia y bueno, estoy bien. Y si su desaparición fue o no a su voluntad, la verdad es que ya no queda nada que hacer. Y sinceramente yo no creo que le haya pasado algo malo. Aunque si se hubiese ido, imagino me hubiese llamado. Al menos siempre nos manejábamos así. No sé, por ahí la gente piensa que uno es músico, hace canciones y no le pasa nada. Pero lo cierto es que detrás de las canciones hay historias. Y hay gente que las está curtiendo. Y en un punto Marco con sus historias nos estaba diciendo que no le estaba pasando bien. Y te digo a la gente, pero lo cierto es que nosotros los del palo no hicimos nada. Mira, yo siempre digo que la vida es como la guitarra. En algún momento la distorsión se tiene que cortar. Qué sé yo, esos músicos que tocan toda su vida lo mismo, me aburren, ¿viste? No cambian nunca, se repiten. Yo creo que el rock
madura y se vuelve jazz. Y me gustaría que si Marco vuelve, le guste el jazz. Yo creo que quizás muchos no saben lo que es estar en cana, pero esa no es la única manera de estar preso. Y yo creo que él se sentía encerrado. Y se fue a buscar su libertad más lejos. Seguro Cristo lo acompaña. La verdad es que no importa. No importa el motivo, no importa lo que pasó. Lo único que importa es que nosotros por lo menos lo extrañamos de la misma manera, Marco. Y bueno, ¿y qué le diría? Y yo le diría que vuelva con nosotros, porque lo extrañamos y nos hace falta. No sé, Marco se fue sin decir adiós. Tiene que volver. Mira, lo que sí sé es que él era un tipo que amaba la libertad, él era un hombre libre y él fue así toda su vida. Y acá la realidad lo fue cercando, lo fue encerrando. Por su música fue preso, por su música lo censuraron. Él no se iba a aguantar eso. ¿Sabés que una vez le pregunté a Zairi qué significaba el nombre que le había puesto a Marco cuando se conocieron? Urizaca. Y la verdad es que no podría haber elegido un mejor nombre. Urizaca. Indomable. Al borde del abismo estoy, borrando el camino voy. Ser azul es el destino, al umbral del sacrificio estoy. Sandía y vino amor. Ser azul es el destino. Ay, 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 ay. Es el destino. Al umbral del sacrificio estoy. Sandía y vino amor. Ser azul es el destino.